Tenemos el país vecino que pescó la motosierra y ¡bum! Arrasó con todo. Siempre hemos mirado al país de al lado, Argentina, y lo hemos visto asumido en crisis económicas profundas. Hoy día el país vecino nos está dando una cátedra, al menos en aparataje político y gasto fiscal. Ha ido reduciendo. ¿Tú crees que Chile debería también echar un vistazo para el lado y ver cómo se puede disminuir el gasto fiscal? Yo creo que es interesante eso. Sacar, ¿cierto? Y realizar una baja del impuesto corporativo progresivamente en un plazo de 10 años donde yo no tengo poder de manejo, quizás también, ¿cierto? Es algo iluso plantearlo de esa manera. Cuando tu gobierno dura 4 años y no estás en una coalición que generalmente, ¿cierto? Sea transversal o no tienes todos los votos arriba de la mesa. ¿ya? Las contribuciones son para todos, ¿cierto? Le voy a pasar la pelota aquí a mi amigo abogado, ¿cierto? Los últimos 3 han hablado de reducir el gasto fiscal. Vasco, Johannes Kaiser. Paraíso fiscal. O sea, cuando hablamos ya de una tasa de un 10% o de un 10% para todo, porque él plantea eso, va a bajar el impuesto a la renta, el IVA y todo te lo va a dejar en un 10%. Te está ofreciendo una desregularización. También son los pilares que planteaban en su momento los famosos paraísos fiscales. Bienvenido a todos y cada uno de ustedes a este capítulo de Impacto Tributario. El día de hoy tengo tremendos invitados y no puede ser menos porque el tema de hoy está por lo menos candente. ¿Cuál es el tema de hoy? Para que todos los que nos están viendo desde casa puedan saberlo desde ya, es principales cambios y reformas de los planes y programas presidenciales de los candidatos que afectan el sector tributario. Es decir, cómo los planes y programas presidenciales de aspiraciones de estos candidatos, de los principales candidatos presidenciales en nuestro país, este año 2025, afecta el sector tributario. Así que no te lo puedes perder. No quiero seguir adelantando sin antes poder presentar a los tremendos invitados que tengo el día de hoy. Voy a partir por este lado de acá, no voy a decir qué lado es, sino que quiero partir automáticamente presentando a mi amigo Vasco Baeza, ingeniero comercial, contador, auditor, postítulo en tributación y magíster en tributación, que nos acompaña desde la bella región de O'Higgins. Vasco, bienvenido. Oye, muchas gracias, Chris, por la invitación y feliz de estar acá de nuevo. ¿Se vienen cosas? Sí. ¿Está entretenido este programa? Obviamente. Siempre. Toda la carne en la parrilla. Nada se guarda. Eso, porque la última vez que estuviste acá dijiste que habían pago en especie. Si no me acordamos y los televidentes también se acuerdan. Así que quiero pasar automáticamente a mi segundo invitado, Ido, mi gran amigo Ido. Ido, por favor, cuéntanos un poco a qué te dedicas. Yo te quiero hacer la presala. Por favor, permítame hacerte la presala. Abogado tributario, magíster en litigación tributaria, magíster en planificación y dirección tributaria y además abogado tributarista. ¿Me faltó algo? Cuéntame. Muchas gracias, Chris. Encantado primero de estar aquí en tu programa. A ver, la verdad que ya lo has dicho casi completo. Y primero agradecerte por la invitación y me parece un espacio muy interesante de contingencia que vamos a estar compartiendo con la audiencia y por supuesto aquí con los compañeros presentes. Así que muchas gracias. Se vienen muchas cosas entretenidas, mi querido amigo Ido Rivera. Se vienen muchas cosas entretenidas. Y por favor, quiero pasar a presentar de forma inmediata no solamente a alguno de los pioneros en tributación inmobiliaria en nuestro país, sino también uno de los referentes en esta materia. Y además, mi amigo también, Raúl Cortés, ingeniero, contador, magíster en tributación, conocido también en redes sociales como Raúl Tributario. Compadre, amigo, bienvenido. Muchas gracias, Christopher, por la invitación. Y bueno, vamos a los temas candentes. Yo creo que hoy día vamos a hablar hartas cositas, así que muchas gracias por la invitación y vamos a conversar hoy día temas bastante interesantes. Bien entretenida la conversación. Sí. Traje a 4 exponentes donde compartimos todo algo en común. La tributación. Así que el día de hoy viene pero con todo, no se lo pueden perder y en base a eso vamos a contextualizar de forma inmediata. Vamos a poner sobre la mesa el contexto de las personas que nos están viendo. El día de hoy el capítulo lo que busca es poder analizar los planes y programas de los principales candidatos presidenciales, ¿verdad?, en nuestro país, en Chile 2025. Vamos a estar analizando a Janet Jara, vamos a estar analizando a Evelyn Matei, vamos a estar analizando a Franco Parisi, vamos a estar analizando a Johannes Kaiser y también vamos a estar analizando a Kast. Harto que decir, en general, harto que decir, así que
eso es importante que sepan que la finalidad de este podcast y de este capítulo en particular es analizar los efectos tributarios que estos planes y programas traen. Sin embargo, hay que comprender que para poder subvencionar el resto de sectores, social, economía, seguridad, etcétera, se necesita de algún lado poder sacar la plata. Y es por eso que los impuestos hoy día los vamos a analizar en su totalidad. Vamos a partir de inmediato diciéndole a las personas que aquí cada uno de nosotros tiene perspectivas distintas y esa es la gracia de este panel que el día de hoy quiero traerles. Así que no quiero hablar mucho más y voy a poner automáticamente el debate sobre la mesa. Vamos a partir analizando bajo este punto de vista el eje principal que guarda relación con el eje tributario y fiscal, es decir, cómo se mueven los programas de los candidatos presidenciales en nuestro país en el eje de lo tributario y el ámbito fiscal. Y vamos a partir de forma inmediata con Janet Jara. Contextualizo. Candidata actualmente que representa todo lo que es la centroizquierda de nuestro país. Ella es militante del Partido Comunista y dice lo siguiente en su plan de gobierno, que por lo demás salió el día de ayer. Ayer la candidata presidencial Janet Jara sacó su nuevo plan de gobierno, porque recordemos que había uno. ¿Que tenía cuántas páginas? 7. 7 páginas. No, vamos a decir. ¿Qué podemos decir? Bueno, dice. Páginas, no hojas, páginas. Páginas. 7 Sí, páginas. páginas. Y eso fue. A ver, Vasco, aprovechemos la instancia. Pasemos al tiro para allá la pelota. 7 páginas de un plan de gobierno que ella dice que se producía por las primarias. Por ¿viste? las primarias, sí. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu perspectiva de que un candidato presidencial se presente con un programa de 7 páginas? Poco creíble, digámoslo así. ¿Cachai? Porque en 7 páginas no puedes resumir las distintas necesidades que tenemos acá en el país. Y sobre todo, una cosa como hemos hablado siempre, una cosa son las necesidades y la otra es cómo cubres esa necesidad. ¿Y en 7 páginas habrá 7 espacio para poner necesidades? Claro, esa es la pregunta. Está difícil. Está Yo difícil. ayer decía, a ver, hoy día estamos grabando este programa 19 de agosto, y yo ayer decía, hoy día parte la gira de la candidata presidencial por Chile, y aún hay un programa de 7 páginas. Yo eso no lo lograba entender. La verdad Sí, es que pues, no, es complicado. no sé qué me sabes tú, Raúl. Poder de síntesis, pues ahí está el tema, Ahí está poder el de tema. síntesis, ¿no? Sí, Yo creo que ChatGPT, yo creo que tiene un programa como de 500 páginas, lo colocó en ChatGPT y le dijo, en 7 páginas resúmeme mi plan y programa. Para personas que no entiendan mucho. Efectivamente. Eso, para Entonces, hacerlo más cercano a todos. sí, a todos, efectivamente. sí. Así que no hablemos mal de Janet, porque efectivamente hay poder de síntesis en esta altura Es del partido, yo creo importante. que es importante. Sí, ¿sí? es importante. Sí, Efectivamente. totalmente. Yo hasta para un trabajo, bueno, ustedes saben, además que yo en mi primera carrera es docente de historia, y yo veía a alumnos presentarme trabajos finales de 20 páginas, pero bueno, eso son cosas distintas. Bueno, pero eso ya ha pasado un poco, porque la candidata ya presentó su nuevo programa. Y dentro de ese nuevo programa anuncia que no van a haber grandes alzas de tasas impositivas. Indica de que apuesta por recaudar vía control de evasión y elusión. Sin embargo, se pueden presentar dificultades. Sin embargo, se pueden presentar dificultades. También dentro de este eje tributario habla sobre financiar un sueldo vital de 750.000 pesos de forma gradual, mezclando subsidios, enfatiza el estado de la salud y busca poder potenciar un poco más el Senabas. Son varias cosas. Son varias cosas en las que se mueve, pero me quiero detener en algo súper importante que a nosotros nos gusta hablar. La capacidad que hoy día tiene de poder recaudar el Estado, Raúl. ¿Qué te provoca o qué opinión tienes cuando tenemos una candidata presidencial indicando de que hoy día, de cierta manera, busca su plan de gobierno queriendo recaudar y poder controlar la evasión e ilusión? O sea, yo encuentro que sigue parte también del gobierno actual respecto a todo lo que es la lucha de la evasión y la elusión. Está siguiendo más o menos la misma tendencia. Yo creo que en el proceso cierto de candidatura siempre hay hartas cosas que se ofrecen, pero muy pocas que llegan a materializarse, ¿ya? Y eso también cierto forma parte de lo que ofrecen los distintos candidatos, los distintos pulques de partidos que representan. Ahora, para mí el tema tributario es relevante
en el sentido de que los impuestos no son un fin en sí mismo, sino vienen producto de una causa. ¿Ya? Un poco para que entendamos, nuestro sistema, ¿cierto? Nuestro sistema de gasto, nuestro sistema de gasto público se nutre con el pago de los impuestos. Así es. Nosotros, ¿cierto? El año 2025 el presupuesto son 88.000 millones de dólares. Y tenemos, ¿cierto? Una recaudación promedio cercana a los 65.000 millones. No me cuadra. Entonces aquí hay un punto. Cuando yo quiero seguir con la misma tendencia de derechos, ¿cierto? O la misma tendencia del gasto, si yo tengo una recaudación que está muy por debajo y entendiendo que los impuestos no son un fin en sí mismo, sino que son producto de una causa, para poder salir a recaudar más y tener las platitas, ¿cierto? Para poder, ¿cierto? Consumirlas en los distintos ministerios, beneficios que tenemos, el eje que tenemos que tocar es un eje económico. O sea, yo no puedo, ¿cierto?, salir a recaudar más teniendo la misma base, teniendo la misma base de crecimiento. O sea, aquí es donde, de una u otra manera, yo sé que después vamos a hablar de otros candidatos, pero para mí el tema impositivo tiene que ver netamente con una correlación directa al nivel de crecimiento del país. Por lo tanto, por lo tanto, si no hay una perspectiva de hacer crecer la base, vamos a estar, ¿cierto?, con la misma problemática que hoy día, que gastamos más de lo que recaudamos. Y eso, ¿cierto?, que es lo que hace que vayamos a levantar deuda y buscar endeudamiento y hacer, ¿cierto?, más pobre al yo del futuro o a nuestros hijos y nietos, ¿cierto?, consumiendo un poco los recursos en el presente. Entonces, por ahí va un poco mi opinión, Cris. Gastar más de lo que produzco con la misma base. Exacto. Con el crecimiento que no se ve. Efectivamente, entonces, si hay un plan que dice que yo mantengo las mismas condiciones de crecimiento o mantengo las mismas condiciones, ¿cierto?, actuales, prácticamente no voy a tener un aumento en la recaudación, aunque mantenga las mismas tasas impositivas, y quiera enfocarme, ¿cierto?, a la ilusión y a la evasión, que también, dicho por otro lado, ¿cierto?, también necesita recursos, porque hoy día, ¿quién controla esto? El Servicio de Impuesto Interno. Y por lo tanto, ¿cierto?, hoy día tú ves que es un sistema y un aparato del Estado que ya está, ¿cierto?, digámoslo así, cansado de que ha estado cuestionado, ¿cierto?, en algunas cosas. Entonces, si no tengo claro cuáles son las acciones que tengo que hacer para que aumente la recaudación, manteniendo, como dicen los economistas, ceteris paribus, las otras variables, ¿cierto?, en las mismas condiciones, yo creo que es difícil que logre salir a recaudar más para pagar, ¿cierto?, lo que necesitamos hoy día, que es la cuenta que se llama Chile. Sí, yo creo siguiendo el tema de la recaudación, sin ir muy atrás, que digamos, acuérdate del Super 12. Claro, que tiró el gobierno actual con el fin de recaudar más, de repatriar los fondos, la inversión que estaba en el extranjero, pero al final un Super 8 con esteroides, diríamos. Claro. Pero con poca recaudación. Sí, pues no se logró recaudar lo que el ministro Marcel quería recaudar. Sí, yo creo que ahí han dado puntos bastante importantes cuando hablamos de gastar más de lo que recaudamos, cuando hablamos de que nuestro presupuesto, ¿verdad?, como nación, en estricto rigor se rige bajo ciertos parámetros de primero gastar y luego recaudar. Entonces, en ese sentido, no es no menor, tocaste un punto fundamental, el desgaste que tiene hoy día el Servicio de Impuesto Interno. Y ahí yo creo que es importante analizar también, ¿o no, Oído?, el papel que ha tenido actualmente el Servicio de Impuesto Interno con los mismos contribuyentes. Sí, mira, en la misma línea que comentan aquí Raúl, Vasco y tú igualmente, me llama la atención que la herramienta que intente utilizar esta candidata es la disminución de la evasión y elusión. Hay que hacer un paréntesis en este último punto, porque los informes que hay del propio servicio dan cuenta más de la evasión que de la elusión, porque de hecho no se hace una separación en cuanto a la evaluación o en cuanto al impacto en materia de recaudación por esa vía. Porque primeramente hay que partir que tenemos que reconocer, los que nos dedicamos al mundo tributario, sabemos que el tema del elusivo es un tema muy genérico, y eso está normado en ese sentido, y por lo tanto, si ya partimos de la base normativa que es genérica, es una situación, la verdad, que aplicable para uno o defensa para el otro, claro, donde las reglas no están del todo claras, no sé cómo es la propuesta o cómo se propone, porque tendría que haber derechamente un cambio de la base de la estructura para pensar cómo medimos eso aparte. Y si eso lo bajamos en ese mismo concepto, ¿cómo hacemos para que el contribuyente normal, el contribuyente común,
pueda comprender de que el órgano, quien de cierta manera es el encargado a fiscalizar, y no solamente a fiscalizar, sino también para ayudarlo a cumplir sus obligaciones principales y accesorias, genera tanto descontento en la población, en el contribuyente. Hace no mucho sale cuestionado el presidente, perdón, el director del presidente, el director de Servicio de Impuesto Interno por el pago de contribuciones, otro tema. Mira, es súper interesante. De hecho, hoy tenía la oportunidad de hablar con una funcionaria del ente fiscal. Y uno de los temas que decíamos, oye, lo que pasa es que en materia tributaria hay muchas cosas que no es blanco y negro. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, da para una cantidad, depende, como decía un profesor por ahí, depende del juzgador. Depende de quién juzga. Depende de quién la juzga. O sea, y ahí me parece que un retroceso para el contribuyente, porque el contribuyente necesita tener certeza. ¿Cuál es su obligación? Tener una claridad respecto a su obligación de partida. Mira, sin ir muy lejos, los datos del servicio en materia de elusión, a propósito, la verdad que no es tan, había un crecimiento. Por ejemplo, en el año 2024 hubieron más o menos un promedio de 59 citaciones en 2024 por materia de elusión fiscal, de las cuales como la mitad terminaron rectificando. Entonces, lo que no hay datos, al menos para el público, es cuánto representó en términos monetarios. Entonces, no sé si esto pueda incidir un poco con el plan de gobierno que presenta la candidata, de poder cubrir el tremendo gasto fiscal con ese punto. Sí, efectivamente, ahí hay un tema de base. Yo digo, a ver, si tú haces hoy día un buen plan de fiscalización, ¿cierto? Enfocado al concepto de elusión. Veamos los datos duros. La norma antielusiva nace, ¿cierto? En la reforma 2014, ¿cierto? Nace con la expresidenta Michelle Bachelet, en donde al día de hoy, al pasar 10 años, hoy día recién tenemos un caso, ¿cierto? Favorable en primera instancia, que sube a Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones, ¿cierto? Del caso de la Forestal Aurora. En Concepción, Corte de Apelaciones aprueba el caso, lo más probable es, ¿cierto?, que esto vaya a la Corte Suprema, recurso de casación, pero después de 10 años de estar viva la norma antielusiva, que lo que buscaba, ¿cierto?, era fiscalizar estos actos, todavía la norma antielusiva a nivel de fallo judicial, ¿cierto?, no ha recaudado lo que se esperaba que recaudara. Sí. Entonces, efectivamente, ya tenemos una gimnasia, un ejercicio de 10 años. ¿Qué va a generar hoy día, digámoslo así, qué es lo que se podría generar hoy día en los próximos 4 años si en mi plan de gobierno yo vuelvo a insistir en lo mismo? Claro. O sea, para entenderlo aún mejor lo que dice Raúl, o sea, en 10 años tenemos un caso. Uno. Y ojo, que todavía faltan instancias legales, ¿sí? Corte de Apelaciones. No, Corte Suprema. Perdón, Corte Suprema. En 10 años se ha generado uno. Y hoy día vemos una candidata presidencial que dice de que su plan de gobierno se va a financiar con mayor control de evasión e ilusión, cuando en 10 años ha habido un caso. Sí, y toca el tiro también el tema bien particular del tema de evasivo. O sea, evasión y ilusión, chiquillos, son dos cosas totalmente distintas. Evasión, cuando yo lisa y llanamente, ¿cierto?, no hago lo que la ley dice que tengo que hacer y no pago. Ilusión, ¿cierto?, tiene que ver, ¿cierto?, con abuso, ¿cierto?, o simulación de normas jurídicas, que lo que busca, ¿cierto?, es tener algún bypass para no tener que pagar, ¿cierto?, los impuestos. Pero ¿dónde voy en el tema de evasión, chiquillos? Hoy día, lamentablemente voy a tener que irme un poco al tema. Dale nomás. Esta es la crítica. Dale. Tengo que irme un poco al tema de seguridad, ¿ya? O sea, si hoy día nosotros queremos ver un lugar donde efectivamente hay alta evasión, MEI es yo creo que uno de los epicentros de la evasión tributaria, ¿cierto?, a nivel de IVA, que tenemos acá en Santiago y en Chile. La pregunta es, hoy día el Servicio de Impuesto Interno, a través de un fiscalizador, ¿tiene la posibilidad de ingresar a este lugar para fiscalizar IVA? ¿Tiene la posibilidad, ¿cierto?, de llamar a la fuerza pública para que lo acompañe a buscar, ¿cierto?, o hacer, ¿cierto?, este proceso de fiscalización en tierra? Yo te digo que la verdad es que no. O sea, cuando tú entras y ves personas que están con pistolas, con cañones, tú decís, oye, ¿cómo vamos a combatir, ¿cierto?, la evasión en estos sectores que sabemos que se concentra, ¿cierto?, en donde hay un tema al final del día subyacente, que es el tema de seguridad. Entonces, si mi plan y mi proyecto es controlar la evasión y controlar la elusión para tener los recursos para poder echarlos a andar en mi plan de proyecto, mi plan de programa de proyecto, yo creo que aquí, ¿cierto?, lo que nos está vendiendo esta candidata es humo. Es humo. Y esa es una opinión personal, chicos.
Ojo, Perdón. ojo que ya sacamos, La primera polémica. ya sacamos la primera polémica, pero polémica que tiene argumento, polémica que se basa con expertos que nos dedicamos a la materia y comparto perfectamente la opinión, después voy a dar la mía. Ahora, no nos quedemos entrampados en una sola candidata porque la política, verdad, que de cierta manera intentamos alejarnos de ella y analizarla siempre desde el punto de vista tributario. Hay más candidatos. Solamente quiero terminar con Janet Jara desde el punto de vista del eje tributario fiscal sobre esta medida, ¿verdad?, de subir el sueldo vital. Solamente aclarar que en los últimos 30 meses de gobierno se han perdido 900.000 empleos. En los últimos 30 meses de gobierno se han perdido 900.000 empleos, cuya director de esta cartera es hoy día la candidata presidencial de la centroizquierda de nuestro país. Entonces, hoy día cuesta al menos creer que quien nos pretende dirigir como país tenga las herramientas necesarias para dirigirnos cuando comenzamos a ver constantemente palabras un poco vacías, repetitivas de todos los mismos gobiernos, particularmente de este sector. No me quiero ir más allá porque seguimos analizando, pero pasamos a la siguiente candidata presidencial, Evelyn Matei. Evelyn Matei de Chile Vamos. ¿Qué es lo que dice Evelyn Matei en este eje tributario y fiscal? ¿Qué es lo que menciona? Dice un programa pro crecimiento con rebaja del impuesto de primera categoría, el impuesto que pagan las empresas, de manera gradual, en una trayectoria primero de un 27 a un 23%, e incluso se coloca una meta de en 10 años llegar a un impuesto de un 18%. Dentro de esto habla sobre alivios para pymes con una tasa de un 10% para un régimen pymes y simplificado. Busca a través de esto generar una estabilidad tributaria con compensación con recorte de gasto ineficiente estatal y agilización de permisos. Y aquí, más que hacer una pregunta, es un análisis. Buscamos de la disminución de tasa impositiva, ¿qué beneficio trae para los contribuyentes vascos? Principalmente para las empresas, una disminución de la tasa impositiva. Si partimos de la base, o siguiendo lo que dice Raúl, nuestro impuesto es base por tasa. ¿Ok? Entonces, obviamente, si disminuye la tasa, nosotros vamos a terminar, como pymes, vamos a terminar pagando menos impuestos. O sea que cuando hablamos de una disminución de tasa, es que las pymes paguen, bueno, aquí plantea un 10%, un 10%. Una tasa preferencial. Sí. ¿Por qué hacer una tasa ayuda en algo en hacer una tasa preferencial para cierto sector económico o PYME versus grandes empresas? Claro que sí, porque Esto es tu opinión. Tú Sí. aquí, esto. o sea, esta baja incentiva la formalización también. Ah, mira, o sea, podemos sacar de la disminución de tasa un menor pago por parte de las pymes, un incentivo a la formalización. Pero también vaya a tener un incentivo a la formalización, y siguiendo como con la idea de Raúl, si se formalizan más, vaya a tener aumento de la tasa, aumento de la base. ¿Cachai? Que era un poco lo que mencionaba Raúl. Al aumentar Claro. la base, indistintamente la tasa sea menor, igual hay más recaudación. Sí, efectivamente. Ahora, no solamente, ¿cierto?, bajando los impuestos uno podría entender, ¿cierto?, de que haya un aumento de base de forma directa, sino también, ¿cierto?, bajando la tasa de impuestos, esto genera, ¿cierto?, un efecto de aumento de ahorro. ¿Ya? O sea, y las empresas, cuando tienen la capacidad de ahorrar, y esta es la lógica empresarial, cuando yo tengo ahorro en mi empresa, tengo flujo, lo que tiendo a hacer, ¿cierto?, es a reinvertirlos en la misma empresa o a buscar alternativas de inversión, ahí dependiendo la diversificación del riesgo de cada uno. Pero al final del día, ¿qué es lo que quiero decir? Cuando hay ahorro, hay inversión. Y si hay inversión, recordemos, dentro de la ecuación del PIB, la inversión forma parte de una variable fundamental, ¿cierto?, para poder entender el Producto Interno Bruto. Y el Claro. Producto Interno Bruto es la base, chiquillos, general, ¿cierto?, sobre la cual los países, ¿cierto?, desarrollan, ¿cierto?, sus efectos de riqueza. O sea, una capacidad de ahorro permite un crecimiento país. Efectivamente. Permite un crecimiento país. Ahora, dentro de ese mismo crecimiento país, que es lo que plantea la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, no dice que venga solo, no dice que esto va a ser de la noche para la mañana, ni va a ser de magia, sino que además, habla de un recorte de gasto eficiente estatal. Que muy, muy importante, porque como bien se plantea, bueno, el Estado no es productor. El Estado es un consumidor en función, ¿no es cierto?, a la recaudación. Entonces, por lo tanto, lo que das por un lado, tienes que quitar de otro sector. Exacto. Y por lo tanto, ese sector creo que es bastante lógico para cualquiera
que el tema de los gastos en Chile ha ido en crecimiento El exponencial. gasto estatal, ¿verdad? El gasto estatal. El gasto en el servicio público. Totalmente. Y tenemos comprometidos ingresos futuros, como bien lo planteabas tú hace un momento. Entonces, necesitamos un dinamismo económico que fomente la productividad, como bien planteaba Raúl también, fomente el ahorro, ¿cierto? Fomente la inversión. Mira, tengo un cliente decía, oye, mira, Juan, todos los meses cuando tengo que pagar el impuesto, me da tanta rabia, dice, de pagarla. Y yo le digo, ¿pero por qué? Uno, ¿Pero todos. por qué me da tanta rabia pagarla? Dice, no, lo que pasa es que no es por no pagarla, sino es porque se gasta muy mal los impuestos que uno contribuye. Tal vez en esa forma de expresión de la persona, de alguna forma se ve reflejado la opinión de las personas común, que uno dice, no está mal contribuir, pero contribuir para también ser retribuido de alguna forma. O sea, hace un momento planteaba el tema de seguridad, por ejemplo. Claro. Ok, bajamos los impuestos, damos más dinamismo y en cuanto más dinamismo, si ese dinamismo genera la riqueza, no tienes problema, inclusive en las tasas que podrían estar, y si bajamos un poquito más la tasa, pues le damos más dinamismo a la economía, que me parece, desde el punto de vista técnico, que podría funcionar esa realidad. O sea, aquí hay una base, hay que partir de una base que guarda relación con una disminución en la carga fiscal de los contribuyentes, permite una capacidad de ahorro, un crecimiento país, un recorte, efectivamente, como lo plantea Belín Matei, un recorte del gasto ineficiente por parte del Estado. Y aquí, Ido, te quiero preguntar, ¿tú eres partícipe de la motosierra del Estado? O sea, tenemos el país vecino que pescó la motosierra y ¡bum!, arrasó con todo. ¿Será momento de que siempre hemos mirado al país de al lado, Argentina, y lo hemos visto asumido en crisis económicas profundas? Hoy día el país vecino nos está dando una cátedra, al menos en aparataje político y gasto fiscal. Ha ido reduciendo. ¿Tú crees que Chile debería también echar un vistazo para el lado y ver cómo se puede disminuir el gasto fiscal que ha venido creciendo y increciendo constantemente en nuestro país? Mire, yo creo que es interesante eso. De partida, que es una puerta abierta. Es decir, no vamos a comparar con la parte privada, pero sabemos que una pyme lo primero que hace es hacer un pequeño presupuesto, ¿verdad? ¿Hasta dónde puede dar, ¿no es cierto? O sea, es que es como una regla básica, y no creo que con el Estado no sea aplicable esa circunstancia. O sea, tranquilamente hay que revisar la eficiencia del gasto. Seguramente hay sectores que necesitan mejorar y otros sectores que probablemente hay que suprimirlas y crear otras. Es al menos llamativo pensar que tenemos una candidata anterior que busca mantener las cosas como están. Tenemos una segunda... y esa misma candidata dice, a través de la ilusión y evasión vamos a recaudar más. Tenemos otra candidata que dice, oye, espérate un poco, aquí no se trata de dejar las cosas como están, aquí tenemos que bajar para poder generar capacidad de ahorro, crecimiento, hacer disminución del gasto de políticas fiscales. Al menos se ven dos polos en este sentido. Ahora, aquí cabe hacerse la pregunta. El contribuyente, el ciudadano común, ¿cómo ve afectado con estos planes que se están empezando a llevar adelante por los candidatos presidenciales su día a día? Porque ¿quién de nosotros nos ha escuchado si da lo mismo quien salga si yo sigo igual aquí? Sí, hay que trabajar igual. Hay que trabajar igual. Entonces, sí, yo creo ahí que el plan cierto de Matei hoy día tiene cierto grado de aspiracionalidad, ¿ya? Aspiracional. Si bien ella plantea una rebaja al impuesto corporativo, ella está hablando, ¿cierto?, de un espectro de 10 años. Y nosotros sabemos, ¿cierto?, que los gobiernos nos duran más de 4. sí. ¿Ya? Entonces también, ¿cierto?, hay algo que yo aspiro que en el futuro suceda, pero no tengo la fuerza para poder ejecutarlo. Claro. ¿Ya? Por otro lado, ¿cierto?, está el Senado, está la Cámara de Diputados, ¿cierto?, que tiene que pasar el proyecto de ley por ahí. Yo creo que desde el punto de vista de bajar el impuesto corporativo, que es el impuesto de primera categoría, yo creo que ya hay una luz, ¿cierto?, para poder echar a andar algo. Solamente una frase, o sea, no puedo esperar resultados distintos si sigo haciendo lo mismo. ¿Ya? Claro. Eso es un poco Exacto. Eso es un poco cierto lo que estamos viendo hoy día con una de las candidatas. Ahora, pero sacar, ¿cierto?, y realizar una baja del impuesto corporativo progresivamente en un plazo de 10 años donde yo no tengo poder de manejo, quizás también, ¿cierto?, es algo iluso plantearlo de esa manera. Cuando mi gobierno dura 4 años. Cuando tu gobierno dura 4 Claro. años y no estás en una coalición que generalmente, ¿cierto?, sea transversal. O va a tener una continuidad. Sí, o no tienes todos los votos arriba de la mesa, ¿ya? Que quizás la acción, ¿cierto?, debería ser más una acción, ¿cierto?, de
real planificada por los próximos 4 años que traiga, ¿cierto? Hoy día, yo digo, aquí hay una institución que es la que no hemos tocado, que se llama la certeza tributaria. Y yo creo que si hoy día buscamos, ¿cierto? Buscamos reconocer cuáles han sido nuestros problemas como país a nivel tributario y aportando desde esa óptica, es que no hemos entregado certeza tributaria a los inversionistas, Sí. sean locales o extranjeros. ¿Ya? Entonces, ahí es donde yo digo, si queremos trabajar algo de largo plazo, trabajemos en las políticas de largo plazo que den y entreguen certezas tributarias a una persona hoy día que quiere colocar, ¿cierto? Invertir en la gran minería, que quiere invertir, ¿cierto? En el sector agrícola, en el sector frutícola, en el sector, ¿cierto? Extremo sur, en la parte agropecuario, porque al final del día sabemos cuáles hoy día son nuestras restricciones a nivel de matriz, ¿ya? Y aquí, chiquillos, me encantaría que el próximo año, ¿cierto?, podamos darle valor agregado al cobre, pero con 20 millones de personas, en donde la capacidad de trabajo dura fuerte, no sé, son 8 millones, 10 millones, y no está concentrado en el sector norte, no creo que podamos hacerle, ¿cierto?, baterías de litio a Tesla, ni tampoco hacerle, ¿cierto?, las cañerías de cobre a los chinos, por un tema de escala, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos queda hoy día? Navegar con lo que tenemos y ser estratégico con lo que tenemos. Entonces, ahí es donde las peleas entre todos los candidatos o las peleas, ¿cierto?, entre los partidos políticos, al final del día no nos colocamos de acuerdo y no podemos generar arriba de la mesa, entregarle una certeza jurídica y tributaria al inversionista que traiga su inversión acá, ampliamos, ¿cierto?, el concepto de inversión y nos retribuimos, ¿cierto?, a través de esta causa, porque el efecto, ¿cierto?, nosotros podemos controlar el efecto, ¿cierto?, de la tasa impositiva buscando los equilibrios, pero en realidad, ¿cierto?, lo que necesitamos aquí es la inversión. Absolutamente. Claro, y ahí, siguiendo la idea, tienes que pensar que nuestros vecinos, tanto los argentinos como Bolivia, están llamando a la inversión precisamente para explotar la materia prima que comparten con nosotros, que es el cobre y el litio. Javier Milei lo que está haciendo es eso, bajando los impuestos ¿para qué? Y dándole certeza jurídica a los inversionistas extranjeros, ¿para qué? Para ampliar su capacidad de inversión. El Chile de los 90, el Chile de los 90, de los 2000, el Chile de Elwin, el Chile de Eduardo Frei, de Ricardo Lago, de Bachelet, de Piñera, de Bachelet, de Piñera. O sea, Chile era un país de la inversión. Chile era un país que se veía la inversión. Hoy día, aquí gústele a quien les guste. Si aquí no guarda relación con un color u otro. A quien le guste, Chile tuvo un stop en su crecimiento económico después del estallido social. Y eso es así. Ahora, tenemos que como país, tenemos que como ciudadanía, tenemos que como gente que busca poder superar su propio país, poder sacarlo adelante. Y para eso necesitamos voluntad. Estoy de acuerdo con Raúl que dice, oye, ojo que este programa que está la candidata Evelyn Matei haciendo es a un largo plazo, son 4 años, pero también es cierto que nuestra institucionalidad puede llevar adelante, y así lo ha demostrado de forma histórica, programas que duren más de 4 años, pero necesitamos de una vez por todas que nos podamos poner de acuerdo. Y disculpa. Mira, solamente ahí que tocaron un hilo que creo que a todos los que nos dedicamos a esta materia nos han hecho eco durante mucho tiempo, que es la falta de estabilidad. Sí. Y se utiliza el tema de los impuestos como un instrumento para el gobierno que esté de turno, pero no sé, es complicado ponerse de acuerdo. Sí, porque, por ejemplo, la estabilidad en el modelo tributario, nosotros desde el 2010 que venimos con reforma, y que el semi-integrado, ahora que el renta atribuida, que ahora es parcialmente 14A, 14D3, 14D8. Y ahora que se busca volver al fútbol. Ahora volvamos Hay algunos programas que dicen volvamos al fútbol. Vamos a volver al fútbol. Veamos qué es lo que nos dice. Yo feliz porque yo sabía. Yo sabía harto fútbol. Después de que lo entendí, la cuestión lo sacan. Bueno. No, y hay otros que le quieren cobrar interés a las utilidades retenidas. Esto es un interés que le vamos a cobrar Esto ha votado. Sigamos avanzando con el siguiente. Cobremos el interés. Con los siguientes candidatos tenemos. Pero no hay impuesto para interés. Seguimos con el siguiente candidato a la presidencia de nuestro país, José Antonio Kast, del Partido Republicano.
él dentro de su plan de gobierno lo que plantea es rebajar agresivamente los impuestos hacia un 17% junto con alivios para las pymes, un ajuste al gasto fiscal, la eliminación o recorte de ciertos tributos y exenciones, con un enfoque hacia la oferta y algunas cifras que él trae de su propio ciclo del año 2021. Y en base a eso, es importante señalar que José Antonio Kast, así lo ha dicho públicamente, es uno de los propulsores para la eliminación del impuesto a las contribuciones o las contribuciones. Y aquí me quiero centrar en dos grandes cosas. Primero, rebajar de forma agresiva la tasa de impuesto en primera categoría al 17%, un ajuste del gasto fiscal y eliminar las contribuciones. Raúl, me voy hacia allá, contribuciones. Oh. Contribuciones, amigo mío. A ver, Hablemos de este. mira, para no comerme todo el tema, ¿Ya? voy a decir uno, Pero- uno cada uno. Eso. Pero fusiónalo con el abogado. Sí, no, yo le voy a dar el pase ahí a mi querido Ido. Voy a hablar un poco de los dolores de las contribuciones, ya más conocido, ¿cierto?, en el mundo profesional como el impuesto territorial, que hoy día, ¿cierto?, no solamente grava el patrimonio, ¿cierto?, que es la mera tenencia de un bien inmueble, sino también, ¿cierto?, que adicional a las últimas reformas tributarias se generó, ¿cierto?, un impuesto sobre tasa. ¿Ya? O sea, tenemos las contribuciones, tenemos el impuesto sobre tasa, 7 bis, ¿cierto?, del impuesto territorial, y por otro lado, ¿cierto?, si es que tenemos un terreno calificado como sitio eriazo, claro. tengo una multa, Multa. ¿cierto?, adicional sobre este Increíble. tema. ¿Ya? Pero eso, ¿cierto?, dentro del concepto del impuesto territorial, lo que yo aludo, ¿cierto?, y esta es mi primera contribución, y aquí les doy la palabra a Eso. ustedes, es que dentro de nuestro marco de establecimiento de impuestos, ya como principios tributarios que tienen que llevarse para poder establecer un impuesto en los países, ¿cierto?, hay un principio que se llama la capacidad contributiva del contribuyente. ¿Qué significa eso? Que las personas, ¿cierto?, que pagan impuestos y que se genera un impuesto sobre el consumo, sobre el patrimonio, sobre la renta, la persona que está gravada tiene que tener la capacidad, ¿cierto?, de la generación del ingreso para poder pagarlo. Porque si no tiene esa capacidad, ¿cierto?, el impuesto puede ser expropiatorio. ¿Por qué? Porque si no tengo la capacidad de pagarlo, ¿cierto?, no voy a tener la capacidad de poder servirlo. Y las consecuencias que tiene el impuesto territorial es la pérdida, ¿cierto?, de la propiedad a través de un proceso forzoso que es el embargo y posterior remate. Entonces, el primer punto es un impuesto que no obedece a uno de los principios tributarios de nuestro sistema. He dicho, chiquillos, ustedes tienen un montón de puntos más en este impuesto. Solo No me gusta este impuesto. Impuesto al patrimonio. ¿Qué tal cuando dicho patrimonio ya ha pagado impuestos? Sí. Interesante. Impuesto sobre impuesto. Impuesto sobre sobre impuesto. impuesto. Ahora, mi pregunta es, yo le hago la pregunta a este amigo mío, las contribuciones son para todos, ¿cierto? Sí. No. No, yo... ¿Cómo que Sí, no? pues, ¿cómo ¿Para que todos, no? po? Hay algunos Que- que que- están exentos. que tenga Pero exenciones. no guarda excepción el rango que tú tengas dentro del servicio de impuesto interno, ¿verdad? Algunas No, preguntaba. instituciones que Preguntaba, están porque el fuera. antiguo director de servicio de impuesto interno no pagaba la contribución. No, Por ya, tanto, pregunto. Ya, yo aquí lo voy a hacer, le voy a pasar la pelota aquí a mi amigo abogado, ¿cierto? Porque efectivamente el impuesto territorial es un impuesto que nace, ¿cierto?, establecido por ley, ¿ya? Ese es el principio, ¿ya? Y ese dentro del marco del derecho tributario se llama principio de legalidad, Legalidad. ¿ya? Pero van a creerme ustedes que la ley no dice cómo se debe determinar la base imponible del impuesto en la ley, sino que delega al Servicio de Impuestos Internos, una entidad administrativa, ¿cierto?, el cálculo de dicho impuesto. Por eso que no cuadra, ¿no? Ido, pero tema legal, Mira, te paso ahí la pelota. La verdad es que a mí no me sorprendería esa parte, ¿eh? Porque de hecho la norma en varios aspectos entrega esa amplitud al servicio para regular ciertas cosas casi, digamos, a discreción. Okay. Una de ellas, por Oficio ejemplo... con fuerza de ley. Oficio con fuerza. Claro, los oficios con fuerza de ley. Oficio con fuerza Ah. de ley. Catálogos con fuerza de ley. Catálogos con fuerza de ley. Por supuesto, por ejemplo, en materias elusivas, lo mismo. La ley, bueno, alguien se pregunta, ¿por qué no lo regula así taxativo? Claro, lo que pasa es que no tendría el servicio los espacios como para poder
dar esa amplitud, decir, oye, este de acá me parece que está, esto me parece... Entonces le da un espacio para poder manejarse esto. Y en materia de impuesto territorial, mira, suena que cuando vas a comprar una propiedad, sacas un certificado de no expropiación, ¿cierto? Te da el servio. No, no puedo hacerlo. No puedo decirlo. No, No puedo. Expropies. No puedo decir. Mm. Ya, hasta. uno se quedó sin 11. Y derechamente, como bien lo comentaba Raúl, es un impuesto a la tenencia, o sea, no mide la capacidad de la persona, del tenedor, digamos el tenedor. Y me parece que, a ver, seguir pagando, no es no pagar, pero de hecho las tasas, porque esto, dentro de las reglas para calcular la base, imagínate, el aumento de la plusvalía misma de la propiedad. La persona que ya no tiene ninguna capacidad, pero sigue pagando. No tiene capacidad, no tiene capacidad de generar ingreso. ingreso. Sigue pagando contribuciones que cada día siguen creciendo. Claro, Bueno, cada 4 años crecen. Y algunos candidatos refuerzan que, claro, lo que pasa es que si tocamos esto, dicen, vamos a afectar a las municipalidades, pero lo que pasa es que hay que tener una visión un poco más amplia. Pues, no es las municipalidades no se sustentan solo con el impuesto territorial, sino que es una parte de sus ingresos, pero por favor, todos los gastos públicos se sustentan con todos los impuestos. Pero es importante señalar lo que tú dices, Ida, porque hay ciertos sectores que dicen, no, lo que pasa es que las contribuciones hay que eliminarlas. Otro lado, particularmente el oficialismo, que es un oficialismo hoy día, porque antes fue oposición. Y cuando fue oposición tuvimos marcha pidiendo la eliminación de contribuciones. Hoy día el Ejecutivo sale diciendo de que eliminar las contribuciones le hace más daño a la persona que no tiene que el que sí paga. Una cuestión un poco ilógica. Tenemos una candidata hoy día presidencial que dice que las contribuciones no se pueden tocar. La candidata del Partido Comunista. Tenemos un candidato que dicen que, oye, que sí se puede tocar y hay que eliminarlo. Sí. Finalmente yo me pregunto, o sea, si no tenía una capacidad de generar ingresos, entonces, los impuestos, ¿qué es lo que pagan? ¿Qué es lo que miden? La capacidad contributiva, la capacidad de poder generar el ingreso sobre ello. Pero si no estés generando ingreso, un caso emblemático, hace menos de una semana, una abuelita de casi 100 años le van a quitar la casa. Marina Latorre. Le van a quitar la casa. Entonces, claro, por ahí CAS lo que dice, oye, paremos la cuestión, eliminemos este impuesto, porque la verdad las cosas que esta cuestión hace rato que ya viene mal. Y además dice y habla principalmente de pasar nuevamente, segundo candidato, pasar la motosierra al Estado. O sea, si vaya a bajar, ahora yo me voy a cambiar. Eso, dele, ¿para dónde se va? ¿Para dónde se va? Voy para la baja de impuestos. A ver. O sea, igual yo cuando empecé a estudiar contabilidad estábamos en un 17%, y eso estamos hablando del año 98. Ya. Entonces, desde el 98 a la fecha hemos cambiado harto. Sí. Pero también tenemos más contribuyentes, una base más grande también. También. Entonces podríamos... Entonces, si vaya a bajar la tasa de impuesto 10, 11.9 puntos porcentuales, tienes que achicar el Estado de manera considerable. Sí, porque si no el primer año vaya a generar déficit. Claro, ahora, eso es algo cierto que tiene que ir de la mano disminuir gastos. Pero hemos tenido déficit los últimos años. No sé cuántos años para atrás, pero... Bueno, de hecho, sin ir más lejos. Pero estamos hablando de teoría. El gobierno de turno le parece que le gustan los déficits porque así echa mano al FES. Seguimos echando 3 manotazos al FES. Desde ahí tenemos harto recurso. Efectivamente, lo que pasa es que el Estado no quiebra, entonces al final del día da lo mismo si tengo déficit o tengo superávit. Y ojalá la empresa privada no puede darse ese lujo, porque tengo déficit, quebro flujo de caja, y las empresas no quiebran por no tener rentabilidad, quiebran por no tener caja. Por no quebrar flujo. Entonces ahí, solamente a mí me quedó antes de que entremos a ese punto, Vasco, me quedó un temita en el tintero. Chiquillos, todos los que nos están escuchando, hoy día, ¿cierto? Ya estamos en el año 2025. Todas las personas que estamos acá nos gusta entregar información tributaria. ¿Para qué? Para que entendamos cómo debemos pagar nuestros impuestos, para que seamos ciudadanos empoderados, para que tengamos cierta claridad sobre los temas, y también, ojo chiquillos, para que en este tiempo de campañas, ¿cierto? Esos cacareos y esas cositas, esos voladores de luces que nos dicen impuesto al patrimonio, que pague al más rico. Chiquillos, ese impuesto no sirve para nada, no recauda nada, es solamente un volador de luz que le están cantando en el oído, ¿cierto?
¿cierto? Para tener su voto. Y una corrección a otras cosas peores. Exacto. Acá los dos impuestos más recaudadores en Chile, el IVA y la renta. Los demás apoyan algo, pero es como en el caso de la casa. Trabaja el papá, la mamá, esos dos sueldos para la casa. Si el hijo mayor trabaja y aporta algo, bueno, servirá La luz y gastos comunes. Sí, será para pagar algo. Pero aquí, ¿cierto? Cuando le digan impuesto al patrimonio, que vamos a ir contra los más ricos, no es que tenga algo contra los más ricos, me da lo mismo, ¿ya? Pero en el caso, ¿cierto? De los que estudiamos la materia, sabemos que el impacto recaudación sobre estos tipos de impuestos, al final del día, decía mi abuelita, No mueve la aguja. la vaina no puede salir más cara que el sable. Eso es verdad. Y en este tema, a veces es así. Hablando de sable, siguiente candidato presidencial también participó en el ejército chileno. Johannes Kaiser, Partido Nacional Libertario, dentro de lo que es el marco libertario austriaco, así se autodefine él. Plantea una menor carga tributaria, una desregulación fuerte desde el punto de vista del servicio de impuesto interno, un Estado más reducido y en pilares pragmáticos. No hay un detalle, no hay un detalle muy pragmático de poder decir cuánto es lo que pretende bajar impuesto o no. Sin embargo, se ha dicho tres grandes pilares. El primero, vamos a bajar los impuestos. El segundo, va a haber una desregulación por parte de lo que el Estado hoy día controla. Y lo tercero, vamos a reducir el gasto fiscal. Tercer candidato que llevamos 4. Jara, Matei, Kass y Kaiser. De los 4, los últimos 3 han hablado de reducir el gasto fiscal. Vasco, Johannes Kaiser. Paraíso fiscal, lo más cercano a un paraíso fiscal. A ver, trabajemos la idea, que la gente se nos empieza a asustar. A ver, hablemos. O sea, cuando hablamos ya de una tasa de un 10% o de un 10% para todo, porque él plantea eso, que te va a bajar el impuesto a la renta, el IVA y todo te lo va a dejar en un 10%. Te está ofreciendo una desregularización. También es algo que son los pilares que planteaban en su momento los famosos paraísos fiscales, que ya de paraíso fiscal le está quedando muy poco, porque ya ni siquiera Panamá se considera ahora paraíso fiscal. Sí, quedan poco. Entonces, rebajar así de drástico del 27 al 10, el IVA del 19 al 10. A ver, esto se tiene... Tenéis que echar mano a rebajar el gasto fiscal, sí o sí. Porque también, bueno, como dijo aquí nuestro amigo Raúl, siempre hemos estado en déficit fiscal, pero vaya a generar también a corto plazo un déficit fiscal. Se entiende. Que se supone que la medida de él también es largoplacista, pero no tanto como la candidata Matei. Dice que él en tres años va a dejar el país funcionando como reloj suizo. Bueno, Vasco, a mí me gustaría bajar unos 20 kilos de aquí a la otra semana. Pero a veces hay cosas que, ¿cierto? Uno puede hacer, ¿cierto? Y otras cosas que uno... Todos queremos bajar, ¿cierto?, unos 20 kilitos. Sí, o sea, para mí el tema del candidato Kaiser está como muy enfocado, ¿cierto?, con lo que está haciendo Javier Milei al otro lado en Argentina, ¿cierto?, a nivel de poder generar una rebaja del Estado. Y aquí también hay que entender otro principio, chiquillos, el principio de por qué necesitamos recaudar impuestos, ¿ya? Eso es importante. ¿Ya? Y el principio, ¿cierto?, del impuesto tiene que ver con lograr cubrir las necesidades, ¿cierto?, que genera, ¿cierto?, una ciudadanía que se estructura bajo el concepto de Estado, ¿ya? Corrientes políticas, ¿cierto?, ejemplo como la que sigue Javier Milei, él, ¿cierto?, se denomina anarcocapitalista, lo cual significa, ¿cierto?, que el Estado solamente debería proveer 2 o 3 instituciones. Exacto. ¿Cierto?, gobierno central, seguridad y parece que economía serían los 3, y todo lo demás, el sistema, ¿cierto?, el sistema económico debería regularlo, ¿cierto?, a través de su estructura de libre mercado. Pero ¿por qué hoy día? Y esto es un análisis muy personal, no tengo los datos, me encantaría tenerlos, ya vamos a tener tiempo para estudiar eso, pero hoy día Argentina, ¿cierto?, tiene muy buenos índices, ha ido creciendo, bajó la inflación, cosa que años no sucedía, ¿cierto?, en ese país. El déficit fiscal, ¿cierto?, cayó, no sé si hubo superávit el último semestre hubo superávit. Pero también Argentina venía de una era y de varias décadas,
¿cierto? De un kirchnerismo súper marcado, de una estructura socialista muy marcada, de un colectivismo, ¿cierto? Muy marcado, que yo aún en lo particular no lo veo situado aún en nuestro país. ¿Por qué? Porque al otro lado, ¿cierto? Prácticamente todo era Estado. Sí, ¿ya? absolutamente. En el caso de nosotros, si bien tenemos mucha grasa en el Estado, ¿ya? Yo fortalecería un poco las instituciones y aquí buscaría, ¿cierto?, que alguien hoy día tocara el tema de cómo fortalecemos a Contraloría, cómo le colocamos más presupuesto a Contraloría. O sea, hoy día cruzando, la tía Dorothy, cruzando un par de planillas Excel, Eso. viejo, tomó no sé, 3.500 Sí, personas, o claro. más, no, 35.000 personas. 35.000. 35.000 personas que se estaban tomando 2 vacaciones al año, una pagada con licencia, ¿cierto? Y con nuestro sistema de salud y la segunda, ¿cierto? Ahí con el periodo de vacaciones. O sea, eso generó inmediatamente un ahorro en el primer mes de ejecución de más de 60 millones de dólares. O sea, si eso lo proyectamos a 12 meses, estamos hablando de 720 millones de dólares. Ojo, la última reforma tributaria que se aprobó, la 20.713, el objetivo de recaudación era 1.200 millones de dólares. O sea, solamente cruzando planilla Excel, Casi el 70%. recaudamos el 70% de lo que buscaba la última reforma tributaria. Por lo tanto, el punto de fortalecer las unidades, las entidades de control, necesariamente, ¿cierto?, va a tener una repercusión en un menor gasto. Dicho de otra manera, vamos a tener más flujo, ¿cierto?, más platita arriba de la mesa. ¿Para Sí, qué? ponemos control. Para poder hacer más cosas o para poder meterle al FES, al fondo, ¿cierto?, que hoy día está bien, Ya, bien vacío. Un cuarto Sí. de lo que tenía. Imagínate. Entonces, chiquillos, ahí Lo estamos estrujando. efectivamente, entonces, cualquiera de los candidatos que hoy día está exponiendo, ¿cierto?, su estructura, yo partiría, ¿cierto?, desde la base, y esto es un desde, fortalecer las instituciones que controlan al mismo Estado. Hoy día Chile, ni Dios lo quiera, pero hoy día Chile tiene una catástrofe natural de lo cual nuestro país no está acostumbrado constantemente a dar y no tenemos plata. Sí. Tenemos que salir a endeudarnos afuera. Esa es la Más, realidad. más. Más de lo que ya estamos. Entonces, claro que hay un tema, vamos a cobrar más impuestos, vamos a cobrar más impuestos, vamos a cobrar más impuestos, pero resulta que el dinero que ya tenemos, que no es necesario ir a buscarlo porque ya lo tenemos, lo malgastamos. Exacto. Exacto. Ahí hay una situación. No, y Mira. lo chistoso ahí, el comentario es, la tía Dorothy te ha recaudado más que Marcel en los últimos 4 años. ¿Qué tal? Gracias, tía Dorothy. Gracias, te queremos con cariño. Y ahí, siguiente. Ido, Oye, por favor. mira, no solamente ahí, hablando del candidato que mencionas, Sí, ahí sí. en algún momento, más allá de que es difícil de, la viabilidad abrupta que propone, pero sí un punto que uno podía rescatar es el tema de la competitividad de Chile. No hay que olvidarnos del tema de cómo Chile es independiente, que nosotros no producimos, pero sí competimos con las otras jurisdicciones en materia de tasas impositivas. Sí. Entonces, En el plano regional, en el ¿verdad? plano regional y también mundial. ¿Para qué decir? Chile participa en organismos internacionales como el OECD. Y dentro de ella, Chile está en la tasa corporativa, la tasa de impuesto corporativo está sobre el promedio. Sí. Entonces, claro, competitivamente para un inversionista, pues aquí estamos con cosas, el inversionista proyecta no a 4 años, no a 5 años, generalmente hay inversiones que proyectan 10, 20 años, entonces, y hay una proyección, y si las reglas del juego no están claras y no son competitivas, por supuesto, obviamente que no es lo único, pero es un elemento que forma parte de la proyección y de las decisiones que hacen, ¿no es cierto?, el inversionista. Estonia es un país competitivo, Claro. 17% de tasa corporativa, no vamos a decir un paraíso fiscal ni una cosa, pero no hay que olvidarnos del tema de la competitividad. Aumenta el dinamismo económico, aumenta la base. Claro, hay una cantidad de factores que hay que empezar a controlar, hay que empezar a medir y que por supuesto podían contribuir. Y probablemente por el tema de competitividad es lo que apunta al menos en parte en lo que uno podía reconocer. Mira, esto fue el siguiente candidato presidencial, fue pedido por uno de nuestros panelistas para poder hablar de él. Franco Parisi Vasco, amigo mío. Franco Parisi, por favor, El Partido de la PDG. Gente, PDG. Y dentro de sus principales propuestas en su plan de gobierno plantea una línea de una rebaja de impuestos con énfasis en las pymes, en medidas como eliminar o rebajar el IVA en bienes esenciales, medicamentos, una propuesta de austeridad estatal, o sea, un Estado apretado, y una descentralización del impuesto territorial. ¿Qué comentario merece este pequeño análisis breve, resumen del Bueno, de Franco Parisi? el tema del IVA es
su base es Francia. Ya, Y Francia también tiene un IVA escalonado, digámoslo así. ok. El 5% para los bienes de consumo masivo. Me parece que el pan es un 3%. Usted va a comprar pan y en vez de pagar un 19, 19 paga un pagáis 3. 3. Ok, ya, Pero si vaya a comprarte un vehículo, pagáis el 25. te entiendo. O sea, ¿Cachai? a medida que A no sea medida que- necesidad básica, sube. Sube. Entonces esa es como y la filosofía del IVA también es copiada desde Francia, por el impuesto al valor agregado. Te entiendo. Entonces, Copiaba, Vasco. ¿Qué copiamos? No le faltemos el respeto a nuestros legisladores. Cuidado que tenemos ropa No, tendida, tenemos tenemos mucho jurisconsulto en el equipo. consultor. Se esfuerzan tanto en hacer las cosas, en escribir, ¿cierto? Eso, En tal- pensar. tal así cual, que- tal En cual. hacer el food, ya. Oye, en ese sentido, Raúl dio unos datos no menores que de cierta manera el tributarista efectivamente es así, que es que los impuestos que más recauda nuestro país es el IVA y la renta. El IVA y la renta, sí. ¿Tú ves viable el hecho de, siendo el IVA uno de los impuestos uno de los dos impuestos, tampoco que tengamos mucho, que más recauda en nuestro país, poder hacer una diferenciación en los tipos de productos es una menor recaudación también? Es que según lo que propone Parisi, esa menor, o sea, esa disminución de la tasa la va a convertir en más consumo. Ah, ok, o sea, la gente consume más, Claro, en vez de comprar 1 kilo, compra 2 kilos, y en vez de pagar un 5, paga 2 veces 5. claro. Ya, ya. Eso es lo que él apuesta en esta medida, digámoslo así. Bien. ¿Y tú eso en el largo plazo lo ves viable para poder mantener todo lo que hay que hacer en Chile del 2026 al 2030? El tema ahí entramos en conflicto en relación a cómo se la vamos a devolver a la gente. A ver. Porque se supone que tiene que hacerlo a través de la ficha de protección social. ¿Ya? Y, A ver, y funciona. por favor, desde allá, enfóquenos en la cara, Raúl. Ya, a ver, volvamos acá con Marco. A ver, tú estás diciendo que Franco Parisi, con toda la seriedad al respecto que se merece, está indicando de que va a ser la devolución de este IVA a través de la ficha de protección social. Claro, ¿Y quién hace la ficha de protección social? se supone que el INE. El Se INE. supone. Y en cada municipio también, entiendo. ¿no? Claro. Cada municipio. Mi madre todavía lleva 10 años esperando que vayan a hacer la ficha de protección social. De seguro debe estar por llegar. Sí, yo creo que sí. En el último censo ni fueron para mi casa. En el último censo no fue. Yo creo que la ficha de protección social es una excelente idea. De hecho, la ha permitido a muchos estudiantes de nuestro país estudiar de forma gratuita. Pero creo que hay que seguirla mejorando bastante. Entonces, por eso, o sea, una cosa es como decía Raúl, pues ¿Qué es, no? ¿Qué? todo lo que te dicen, que las el palabras, murmullo. el murmullo, pero otra cosa es hacerlo. Calentarte la oreja. Claro, Perfecto. pues, entonces la ficha de protección social actualmente ¿servirá para devolverle ese IVA a la gente? ¿Será seria? Será, claro, ¿Será seria? Porque por ahí pueden saltar algunos y esto es, obviamente, comprendiendo que la ficha social, la ficha de protección social hoy día genera un gran impacto a nivel de educación para la gratuidad. Me parece perfecto, fabuloso. Dejando ese ítem de lado, yo creo que hay que mejorarla. Hay que mejorarla bastante. Ahora, pero si vaya a achicar el Estado, ¿cómo vaya a mejorar la encuesta, ponte tú? no sé, creo que hoy día la tecnología nos puede apoyar bastante. Hoy día, por ejemplo, no sé, en el edificio que vivo, uno le manda un código QR a una persona y lo escanea y lo ven y lo dejan pasar. Yo me imagino que el Estado, siendo el Estado que es, podría tener mecanismos que le permitan poder hacerlo de una mejor forma. Siempre se puede mejorar las cosas. ¿Por clave única? ¿Clave única? Puede ser. No lo sé, se me ocurre idea. Solamente para consultar, ¿esa piochita que tú tienes ahí en algún candidato? No. No, eso es una... No, es de, No, ya. es de la chaqueta. Ya, y lo podemos corroborar que no sea ningún candidato. O sea, sí, perfecto. No, ok. es de la chaqueta. Ah, es de la chaqueta, bien. Resumiendo, hemos tocado el eje de lo que corresponde a lo que es el eje tributario y fiscal dentro de las políticas de estos candidatos presidenciales. Y solamente en pocas palabras, y aquí viene para terminar este eje en particular. Vasco, tú eres un asesor tributario de la región de O'Higgins. Estamos buscando la descentralización. Tú, Ido, también eres de región. Pero igual no trajiste para Santiago. Bueno, cosas que pasan. Tú eres asesor tributario, Vasco. Si llegara a salir la candidata Janet Jara como presidenta de la República de nuestro país, ¿qué le asesorarías tú a tu cliente?
Nosotros, como bien dijiste, yo soy contador auditor. Sí. Y hay tres respuestas a las cuales nosotros nos podemos acoger. A ver. A la quinta, esa no es acá. A la quinta no es en Chile, ¿ya? Opino, no opino y me abstengo a opinar. ¿Y cuál sería la que tú? O sea, te pongo en el escenario hipotético. Sale Janet Jara como presidenta de Chile. ¿Qué le aconsejas tú a tu cliente? Me abstengo a Te opinar. abstienes. Sí. Te abstienes. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Raúl, sale José Antonio Kast como presidente de Chile. ¿Qué le aconsejas tú a tu cliente? Bueno, ahí depende de dónde está el cliente. Si está por ahí por el sector de Plaza Italia, ¿Ya? lo más probable es decir que arranque. Van a empezar los piedrazos. Para empezar los pedras. Sí, no, mira. Yo creo que en este aspecto el emprendedor es resiliente. ¿Ya? ¿Ya? Hay un principio que yo veo en mis clientes y en la economía, es que el emprendedor es resiliente, independiente de quién esté arriba en el poder. El emprendedor, la persona, ¿cierto?, que hace fuego con las piedras, dentro de su posibilidad de desarrollar estas actividades, en el caso, ¿cierto?, de quien esté al frente, se va a levantar igual a las 6 de la Ok. mañana, se va a acostar igual a las 12 de la noche, va a tirar el carro para adelante, puede irle mal, va a perder todo el capital, va a volver a pararse, va a volver a sacar adelante su proyecto, porque aquí son cosas que están por sobre, hay cosas que están por sobre, ¿cierto?, la línea, ¿cierto?, de la línea de la política. Exacto. ¿Ya? En el caso de esos emprendedores resilientes que ya tienen experiencia, que ya tienen marca en el cuerpo, lo más probable es, cierto, que los barómetros, ¿cierto?, no sean muy marcados respecto del candidato que salga. Ok. ¿Ya? Pero aquí quien sufre por una mala política y por no tomar el toro por la asta o las decisiones en el momento, es el pueblo. ¿Ya? Que suba la inflación, te diría, ¿cierto?, que para ciertos segmentos de emprendedores, empresarios, bueno, puede encarecerse un poco más sus materias primas, va a gastar un poco más, pero en realidad va a buscar la alternativa para salir Claro. adelante, va a reducir los costos, va a aplicar tecnología, ¿ya? Pero en el caso, ¿cierto?, de la familia, ejemplo, que te llegue, ¿cierto?, una inflación de un 14% en una Wow. familia que gana un sueldo mínimo o 2 sueldos mínimos, 2022. efectivamente, el escenario que tenemos, le pega demasiado fuerte al bolsillo. ¿Por qué? Porque su capacidad económica se restringe. Entonces, yo a mis clientes, ¿qué es lo que le digo? Siempre procuren tener, ¿cierto? Procuren tener marcos de maniobra, ahorros, ¿cierto?, que puedan tomar para poder, ¿cierto?, inyectar en el momento que el negocio sufrió una estacionalidad, me bajó, tenerle el recurso flujo caja para poder guardarlo, pero por sobre todo, ¿cierto?, tener guardadita la platita a los trabajadores, que es la que yo te digo que gran parte de los años que llevo y de las personas que asesoraba, que son emprendedores y empresarios, La buena. tienen una gran responsabilidad social sobre sus trabajadores. ¿Ya? Y la saben. Sí, Sí, la saben. los sinvergüenzas, ¿cierto?, que les gusta no pagarle el sueldo o ahorrarse, ¿cierto?, y hacer quebrar la empresa y no pagarle el finiquito, son pocos, ¿ya? Pero el empresario, ¿cierto?, que trabaja, que muchas veces coloca hasta su mismo sueldo arriba de la mesa para poder cubrir las necesidades de su empresa y pagarle a sus empleados, son muchos. Y yo te digo, son héroes anónimos sin capa, Sí. en donde más que el gobierno de turno que esté, lo que buscan son leyes claras a nivel de tasa y a nivel para poder entregar, ¿cierto?, de una u otra manera a sus negocios una proyección clara para poder hacer. Pero lo lindo del emprendedor es la resiliencia, porque a pesar de caerse, sea que sea un gobierno bullante, ¿cierto?, en economía, o un gobierno, ¿cierto?, que la economía se fue al suelo, el emprendedor siempre va a tener esa capacidad de autorregenerarse, la capacidad del fénix. En base a ese mismo análisis que hablas, que la verdad las cosas que podríamos algunos incluso considerarlo una línea bastante romántica de lo que es el emprendedor, que es la habitualidad, la realidad, ¿con Kast se ve un panorama más claro? Yo te diría que Kast con la estructura, ¿cierto?, que está proponiendo una rebaja del impuesto corporativo a un 17, con una, digámoslo así, ¿cierto?, con una rebaja del gasto público. gasto público,
entendamos lo siguiente, el gasto público genera inflación. Sí. ¿Ya? Genera inflación. Ujú. Entonces, mientras yo tengo un aparato del Estado que no produce, pero consume más, Ujú. ese delta de consumo genera inflación. Inflación. Y la inflación, ojo, no le pega muy fuerte al empresario. No, si le pega a la clase Le pega a la obrera. clase obrera. Entonces, cuando yo quiero sacarle grasa al Estado, lo que estoy diciendo, ¿cierto? Es que no es solamente una explicación de la inflación, hay muchas explicaciones, pero tendería, ¿cierto?, a generar una disminución, ¿cierto?, en la inflación, cosa que le pega, ¿cierto?, al bolsillo de la señora o del caballero que gana la PGU. ¿Por qué? Porque el impuesto IVA es regresivo. Es regresivo. Entonces, esa regresividad, ¿cierto? Cuando hablamos de inflación, no solamente estoy pagando Claro. arriba de la mesa el producto, sino también estoy pagando arriba de la mesa esas externalidades que se generan en una economía. Tal cual. Entonces, yo te diría que dentro de todas las propuestas, Ya. quizás para mí la de CAS podría ser, ¿cierto?, una propuesta que tenga un efecto con una tendencia a generar una mejor, digámoslo así, una mejor base o mejores, una claridad, ¿cierto?, Sí. en Yo creo que el es tener la escenario regla. empresarial. Sí, es tener la La regla regla sobre la clara. mesa. De una mesa, tal cual. La siguiente nos va a tocar a nosotros. En la siguiente, porque el tema que viene ahora es el segundo eje y es muy, muy contingente. Seguridad y crimen organizado desde la perspectiva de los impuestos, comprendiendo que para la seguridad y para el crimen, para poder enfrentar ambos factores, se necesita dinero. Cara plantea seguridad con enfoque de integración social y más herramientas financieras tributarias para perseguir el lavado, unidad de análisis financiero y levantar el secreto bancario, coordinación con interagencias. Eso es lo que plantea CAS. Y aquí, en honor también al tiempo de las personas que nos van viendo, voy a ir haciendo preguntas bastante puntuales. Levantar el secreto bancario, IDO. ¿Qué complicaciones podría tener? Mira, las primeras complicaciones que puede tener el tema del control. Si bien el objetivo es meritorio, porque ahí apunta hacia un segmento determinado y que podía ser efectivo en ese segmento, pero el tema del control, estamos al debe. Hoy la inseguridad en materia de control, especialmente control de datos, independiente que tenemos leyes que nos obligan, pero las infracciones a ellas están patentes. La develación de ciertos datos sensibles, en este caso hablando de inseguridad, por ejemplo. La inseguridad no incentiva el dinamismo económico, sino la desincentiva, porque el negociante de esquina o independiente del tamaño está preocupado por el tema de que puede ser la próxima víctima, la siguiente que viene. Claro. Entonces, el levantamiento del secreto bancario pues, puede contribuir también inclusive en eso, porque hoy tenemos que la violación en materia de ciberseguridad está bastante, hasta los bancos. ¿Quién controla, verdad? ¿Quién ¿Quién controla termina esto? controlando ese levantamiento del secreto bancario? Y yo ahí soy incluso un poco más crítico en relación a lo siguiente, comprendiendo que aquí estamos evaluando cada uno de los programas de los candidatos presidenciales. Y aquí a mí se me hace hacer la siguiente, al menos, reflexión. Señora candidata, su gobierno se le escaparon 4 criminales. 4 criminales. Uno se le fue en Uber hasta el norte del país. Los otros 3 se le arrancaron de la cárcel. Bienvenido al capitalismo. Bienvenido. Uber. Ajá. Se le arrancaron 4 delincuentes en el gobierno de su coalición. Además de eso, hubo levantamiento de testigos protegidos. Hubo filtración de datos de testigos protegidos de crimen organizado que después fueron a amenazarlos a su casa. Entonces, con todo el respeto que se merece, candidata Janet Jara, usted me está diciendo de que desea levantar el secreto bancario cuando ni siquiera como Estado somos capaces de poder asegurar la seguridad de las personas inocentes. Creo que hay algo que no estamos haciendo bien. Siguiente candidato. En mis tiempos se arrancaban en helicóptero. En tu tiempo se arrancaban en En helicóptero. helicóptero. Ah, en sus tiempos se arrancaban en helicóptero. Así está la economía. Yo creo que de sí. helicóptero pasamos Uber. Ah, ¿qué tal? De helicóptero pasamos, güey. O sea, yo creo que, hacer el levantamiento del secreto bancario no me parece ninguna idea loca. O sea, Sin pero embargo, depende de la finalidad. Sin embargo, hoy día hay que preguntarse,
¿El Estado chileno tiene las herramientas para asegurar que esos datos no se filtren? Y la respuesta, a mi juicio, es no. Me abstengo, mira. No, y lo digo, no, no lo tiene. No, porque igual es complejo. Es El tema, complejo, sí, necesitamos recursos, necesitamos sacar más dinero. Sí, pero mira, un tema súper práctico. Artículo 85 bis del Código Tributario, artículo 85 ter del Código Tributario. El 85 bis, transferencia sobre 1500 UF, se informa directamente al Servicio de Impuesto Interno. El servicio, ¿cierto?, puede abrir un proceso de fiscalización con la facultad, ¿cierto?, a través de un proceso judicial de solicitar la apertura del secreto bancario. Sí. Pregunta, ¿cuántas veces se ha hecho en el último año, los últimos 2 años? Esa es una buena pregunta. Sí, y por ahí quiero agregar, probablemente si es que se busque ese objetivo en ese segmento, a lo mejor, porque lo que se quejan es que el tema de los plazos para poder autorizar. Claro, que el tema son los plazos, ya la plata se fue. Claro. Entonces, probablemente hacerle un procedimiento más simplificado, darle más eficiencia para abordar a ciertos grupos, ¿no es cierto? Sí, pero ahí es donde yo voy. Yo creo que aquí el tema de la apertura al secreto bancario en algún momento puede tocar el derecho a libertad. Y aquí es donde de una u otra manera en la entidad, yo entendería que a la apertura del secreto bancario, si yo tengo arriba de la mesa, ¿cierto?, 1000 casos en donde estoy pidiendo la apertura del secreto o 10.000 casos porque esto ya tiene, ¿cierto?, el 85 bis debe tener 2 o 3 años ya. 3 años, ¿cierto?, de ley. Yo entendería que los casos que se han solicitado son muy pocos. Muy pocos. No tengo el dato específico para no decirlo, pero son muy pocos. Entonces, cuando yo veo esta estructura, Cris, Ido y Vasco, de que vamos a abrir el secreto bancario para descubrir quiénes son las personas, ¿cierto?, que están ganando, o vamos a descubrir, ¿cierto?, quiénes son las personas que lavan dinero, viejo, la herramienta ya la tienen y no la ocupan. Eso, punto uno. Y segundo, ¿cierto? Concepto de derecho de libertad. ¿En qué momento el chileno está perdiendo conceptos de derecho que por la Constitución están establecidos y emanados, ¿cierto?, desde la Carta Magna hacia abajo, ¿cierto? Y tercero, y esto para mí es lo más relevante, Cris, que es un poco lo que conversamos delante, ¿por qué yo tengo que utilizar el concepto de secreto bancario para poder fortalecer mi campaña o fortalecer mis argumentos de campaña? Si es que eso, al final del día, en lo práctico, en el efecto de recaudación o en el efecto, ¿cierto?, de la ley contra el crimen organizado, teniendo la herramienta hoy día, no la ocupamos. Mira, claro, es como lo que se me viene a la mente. O sea, quiero tener, hoy día tengo un auto que es perfectamente funcional, pero que no lo estoy haciendo funcional porque no sé manejarlo. Porque no ocupo las herramientas que tengo. Y te querés comprar un Audi. Claro, y te querés comprar un Audi, un Ferrari, donde es tremendo auto, pero que va Si no ocupáis ¿cómo estáis ocupando el otro? O sea, y ahí a mí también me genera la preocupación. Estamos hablando de levantar el secreto bancario, de la unidad de análisis financiero, de coordinar la interagencia, bla, 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 bla. Pero me falta algo súper importante, la seguridad social, la seguridad en la calle. No la seguridad de tener corbata ni de cuenta corriente, la seguridad en la calle. Sí. Bueno, veamos qué nos dicen los siguientes candidatos. Evelyn Matei. Plan de acción inmediata, con más cárceles, segregación de líderes criminales, expulsiones y fortalecimiento de carabineros y PDI. Me parece bien, me gusta la idea, pero no veo algo nuevo de lo que se haya dicho en otras ocasiones. No sé cómo lo ven ustedes. ¿Qué piensan? Ido. Mójese Mira, no sé si la... Mójese el vaso. El vasito. Yo no sé si con una solución finalista, porque una solución finalista desde el punto de vista de las cárceles podamos solucionar o mitigar o resolver los problemas de seguridad. No sé, porque primero tenemos que atacar la base respecto de qué es lo que origina la seguridad. Porque las cárceles vamos a hacer más porque están llenas. Esas se van a llenar, entonces estamos hablando de temas de gasto público también. Sí, claro. Bajamos, porque Evelyn dice bajo el impuesto
pero más cárceles. Sí, y hay una pregunta que hay que hacerse. ¿Cuánto cuesta Chile, al contribuyente chileno, tener un preso en la cárcel mensual? Bueno, salió Salió 850.000 sí. pesos, casi 900.000 pesos. mensuales. Probablemente Por más, favor. porque hace ya como más de 10 años estaba más o menos 750.000 pesos. ¿Ah? Hace más de 10 años. Aplica la Entonces, inflación. Aplícale. entonces, Aplica la De inflación. mira, de los últimos 4 años ya tenemos un 20% más. entonces, solamente por un reproche social, vamos a ir a una solución finalista, como es encerrar a la persona, que yo no estoy diciendo que está mal, sino que incrementamos de paso el gasto público o trabajamos también las bases respecto de la inseguridad. Ya, entiendo. O sea, ¿Ah? veamos el problema raíz. Veamos el problema de raíz. Obviamente que insisto, no estoy diciendo que no hay que ir a la situación finalista, que es una consecuencia per se, ¿ya? Independiente sea cual sea, pero es una consecuencia per se. La persona que comete el delito, ahí recibe la sanción del delito, que en este caso puede ser pena privativa de libertad. Pero incrementamos gasto público o trabajamos más en la base, ¿no es cierto?, de lo que provoca la inseguridad. Y probablemente por ahí es un tema que lo que pasa que, a ver, O sea, sería como el fortalecimiento a carabineros, a PDI, las expulsiones, porque son las otras medidas que dice. Creo más cárcel, aparto los líderes criminales, expulso y fortalezco a las policías. es que, a ver, no hay que dejar de tener presente hoy que el tema del respeto a la institucionalidad ha ido en una decreciente Ya, sí, es situación verdad. muy compleja. No es el Chile de hace 20 años donde Carabineros, poniendo de ejemplo, era una autoridad respetada, al menos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista, digamos, moral y de educación cívica, ¿no es cierto? Pero, Pero ahí hay una parte de todo también. por supuesto ¿Verdad? que hay una de parte todo, de- ¿no es cierto? hay una parte de que Carabineros fue puesto en la palestra post estallido y en el estallido social como una fuerza de orden público criminal. Así los pusieron, los que hoy día son del oficialismo, del gobierno. Y por el otro lado, por supuesto, también tenemos estas actitudes reprochables por parte de Carabineros en los fraudes fiscales y en toda esta situación que se ha producido. Hasta eso, medio. Y ahí tenemos, ¿cierto? Es bastante, ahí podemos, la conversación podría alargarse, ver el tema de las bases y seguramente por ahí se extraña un poquito esa parte. ¿Cuál es la propuesta de cómo enfrentar? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer, ¿no es cierto? Falta materialidad. Sí, así Falta es. materialidad. Bien. Kaiser, Raúl, dice, Kaiser, un discurso de autodefensa y línea dura, compitiendo por el voto de seguridad total que plantea José Antonio Kast. Sí, yo creo que el tema de la seguridad es un tema que yo te diría que es transversal a todos los temas que estamos hablando. O sea, si tú no tienes seguridad, ¿qué puedes ofrecer qué le puedes ofrecer a un inversionista para poder desarrollar un proyecto de negocio en Chile? Si tú no tienes seguridad, ¿cuál es el respeto que le estás dando, cierto, al ciudadano, emanado de que el concepto de seguridad, cierto, es uno de los bienes de uso público, cierto, que el Estado debe proveerle a la ciudadanía? Ojo, aquí lo que nosotros tenemos que tener en consideración es que el Estado tiene que proveerle seguridad a la ciudadanía. Por eso que la seguridad no está emplazada en el mundo privado, sino está emplazada como uno, cierto, de los objetivos que tiene el Estado por ser Estado. Entonces, cuando nosotros hablamos de que hoy día existen mafias y que esas mafias hoy día controlan espacios, mafias que controlan, ¿cierto?, propiedades que son de terceros, hay inmediatamente, ¿cierto?, una afectación ahí a la propiedad privada. Existen mafias, ¿cierto?, que están metidas en todos los niveles del Estado. Prácticamente lo que estamos analizando ahí es que si hoy día no hacemos algo con el tema de la delincuencia, con el tema, ejemplo, Tren de Aragua, lo que estamos hipotecando, ¿cierto?, es el futuro de nuestro país. Yo creo que ¿cierto?, yo soy del año 80, por ahí por el 90 y algo viví mi juventud. Yo creo que nosotros nos separábamos un poco, ¿cierto?, del problema de seguridad que tenía Centroamérica, un poco por la lejanía, ¿cierto?, un poco por la estructura que teníamos, ¿cierto?, logística, resguardado acá al fin del mundo, en el invierno, ¿cierto? Yo me acuerdo, hacía más frío ¿ya? Entonces yo creo que habían barreras, ¿cierto?, que nos separaban un poco de esa problemática que vivía Colombia en el año 80, Venezuela, ¿cierto? Pero hoy día, lamentablemente, toda esa estructura de exportación ha llegado acá.
Y yo digo aquí abiertamente, hay mucha persona extranjera que ha venido a hacerle un muy bien a nuestro país. Sí, absolutamente. Profesionales, con ganas de trabajar, con ganas de crecer, con ganas de surgir, pero también, ¿cierto? Hay otro lado de esa migración que hoy día, ¿cierto? Ha exportado los secuestros, ha exportado, La extorsión, ¿cierto? La extorsión, la corrupción en... corrupción, o sea, hoy día, no sé, pues sin ir más allá, el otro día presentaron un video, una viejita que tenía un bazar ahí en el sector de San Pablo, no sé si Metro Blanqueado con San Pablo, una viejita con un bazar, compadre, vende 20 lucas, 30 lucas al día, compadre, y llegan dos personas extranjeras a cobrarle el peaje, tenía que pagarle 200 lucas por mantenerse el negocio con seguridad, y la abuelita le dijo, pero ¿qué quiere que le pague si vendo 30 lucas al día? Y en la noche le están colocando una bomba molotov ahí a su local. Entonces aquí, ¿qué es lo que echo de menos, Cris, en las propuestas? O que quizás, ¿cierto? Algunos hoy día están fundamentando un poco su parte de campaña en eso, es la mano dura. O sea, es la mano dura. O sea, hoy día tenemos cárceles, nos gastamos un presupuesto gigante con personas que están adentro y que adentro, ¿cierto? Lo que están haciendo adentro es lo mismo que hacen afuera. Pero protegido. Pero protegido y con la comida segura. ¿Cachai? Y yo quiero, Entonces, bueno, Raúl, yo quiero agregar ahí cómo poner, se extraña mucho el tema de la ausencia, por ejemplo, respecto de la corrupción. ¿Será que es tan complejo abordarlo? Claro. No hay Porque la seguridad, corrupción, claro. seguridad, pero si no es, si como muchas autoridades han dicho, hoy las instituciones del Estado han sido penetradas por los crímenes, por los crímenes organizados. ¿Y la corrupción? ¿Cómo controlamos? Y que, o sea, son cosas que van en paralelo, pero bueno, como te digo, cuando tú en Chile habías escuchado de que una persona, compadre, le encontraste una pierna aquí, le encontraste el brazo no, allá? claro, eso no pasaba. Oye, Aparte de Hans, Ah, en Puente Alto. sí, pero Pero fue un caso emblemático, Oye, nacional, revuelo. viejo, Hoy día, cada una semana. lo que conversábamos recién, el tema de Concepción, ¿qué pasa con San Pedro? O sea, no te dejo pasar, no te dejo adelantar porque la calle es chica y viene del otro lado y te acribillan. O sea, eso nunca se había visto en nuestro país. ¿Por qué? Porque hay una crisis de seguridad. O sea, tú me puedes preguntar a mí, Raúl, si ¿sabes qué, Raúl? Puta, tenemos un megaproyecto, ¿sabes qué? El tema de los principios, ¿cierto? Que rigen el sistema tributario, todo el tema. O sea, si tú me preguntas a mí abiertamente si aquí hay un candidato que se enfocara 100%, ojo, 100% en el tema seguridad, de forma subyacente, mejoraría muchos de los indicadores que hoy día nos estamos calentando la cabeza y queremos hacer un plan y proyecto y programa gigante. Viejo, coloquen no voy a decir unidad de IA, ¿ya? Pero coloquen una unidad, ¿cierto?, que logre encontrar cuáles son los ejes principales del problema de la seguridad, que tiene nombre y apellido, y hagan un plan de acción para que eso se erradique. Todo lo demás, viejo, podemos convivir como lo hemos hecho los últimos años. Absolutamente. Con todo lo demás. A ver, porque el tema de seguridad, a ver, pongamos las reglas también sobre o sea, más que las reglas, pongamos también el lineamiento completo. El tema de seguridad en nuestro país siempre ha sido un tema. Desde que yo recuerdo, el tema de seguridad ha sido un tema. Cuando estábamos con Bachelet, era el tema del acuerdo que firmó con la Organización de Naciones Unidas para poder, de cierta manera, albergar a países de Centroamérica como Haití y traerlos a nuestro país. Sebastián Piñera, de cierta manera, también con la migración venezolana. Ahora, el gobierno actual, ¿cierto?, por mucho ha sido ineficiente desde el punto de vista de generar y asegurar un principio básico del Estado, que es la seguridad. Y en eso tienen que hacer un mea culpa, porque no puedo entender, tú tocaste un tema, pero súper importante. Yo tengo varios clientes en Concepción, varios, de hecho, aprovecho mandarle un fuerte abrazo a cada uno de ellos. Le tengo mucho aprecio a Concepción, pero lo que no puedo entender, esto es algo que sale de mi capacidad cognitiva, es que luego de la muerte de esta persona, 33 años tenía Macarena, si no me equivoco, entre el camino que une Concepción con San Pedro a La Paz, la cual es acribillada por no dejarse adelantar por un sujeto que emitió 6 disparos, 2 de ellos en la cabeza. Lo que no puedo entender es que después de eso salga la Seremi de Seguridad de la región del Biobío, indicando de que una de las medidas, la Seremi, que pertenece al gobierno, indicando de que una de las medidas que van a tomar es hacer un alineamiento junto con la iglesia para habilitar un lugar dentro de esta capilla, de estas iglesias en la ciudad de Concepción y en toda la región, para que las personas de forma voluntaria y de forma anónima dejen sus armas ahí. Señora Seremi, disculpe que se lo mencione, pero
¿Eso usted cree que es suficiente o es lo que hay que hacer si la gente en la calle lo que menos quiere es ir a soltarse las armas y lo que quiere es protegerse? Y eso es un principio básico que el Estado debería asegurar. Y hoy día el Estado no lo está asegurando. Concuerdo contigo. Mi futura esposa es venezolana, llegó el año 2017 a este país. Usted no sabe cómo, pero cómo le echa todos los días ganas para poder salir adelante. Y así un sinfín de venezolanos extranjeros, cualquier nacional de nuestro país. Entonces no me va a venir a decir que esto es solamente los venezolanos. No, señor. Si aquí el problema no se produce del migrante, sino del Estado que está despreocupado de la seguridad de nuestro país. Al menos, discúlpeme el descargo. Me parece perfecto, lo has dicho en todos sus detalles. Solamente quería agregar que es una manifestación de la incapacidad del Estado es decir, los instrumentos con las cuales cuenta el Estado actualmente son ineficaces, son ineficientes para el combate contra el crimen, ¿no es cierto? Y ya es como un llamado a desesperación. Es decir, no podemos, con los instrumentos que tenemos, no podemos combatirla y vamos a buscar recursos que están fuera, a ver si probamos y con eso podemos paliar. Y me parece que no es el camino correcto. Totalmente. Vasco. Yo tengo el caso Brink en Rancagua. Oh, a ver. Usted nos trae todo lo mejor de regiones. Cuéntenos, por favor, Vasco. Adelante. No, micrófono pero abierto. el robo a Brink en Rancagua. No, pero usted. Sí. Rancagua poniéndose No, en la palestra. en la palestra, El sí. number one. Sí. ¿Verdad? Por robo en Rancagua. José Antonio Caz plantea, dentro de esto, el último que nos falta, un plan implacable, dice. Estrategia de mano dura contra el crimen organizado, con expansión de atribuciones y prioridad presupuestaria en el orden público y seguridad estatal. O sea, hoy en día los delincuentes tienen mejor armamento que los propios carabineros. Así es. Gran parte de eso. De hecho, Sí. hay redadas que se hacen con carabineros que va con fuerte armamento que antes no se veía en la calle. No, entonces, ¿Qué planteas tú con este plan de O José sea- Antonio Caz? Mano dura, dice. Literalmente es mano dura contra el crimen organizado, mayores atribuciones, carabineros a la calle, orden público. igual si lo vemos desde la perspectiva tributaria se ve complicado porque el último estudio que hicimos, ¿cuánto era de la declaración de impuestos se iba a seguridad? ¿Un 4%? Bueno, sí, po. Bueno, quería cerrar el capítulo con ese dato, pero sí, po, efectivamente, la última declaración. Spoiler. Spoiler. Efectivamente, Vasco, la última declaración de impuesto a la renta, cuando uno manda la declaración al Servicio de Impuesto Interno, a uno le entregan un paper, ¿cierto? Bastante básico, detallado, pero detallado sobre en qué se gastaron tus impuestos, ¿sí? Y en la última declaración de renta, abril del año 2025, el Servicio de Impuesto Interno entregó este documento indicando de que solamente el 4,1% de la recaudación de impuesto a la renta fue para seguridad. Entonces ahí donde no sé si estará bien dicho el término, se estará pisando la cola porque quiere reducir la tasa de impuestos, quiere reducir el aparataje del Estado, pero ahora le va a dar mayor prioridad a la seguridad social. Claro, ahora es importante saber que Entonces, ¿será realmente se va a achicar realmente el Estado o se va a redistribuir el Estado? yo creo que va por el lado de achicar y redistribuir, recordando que esta última declaración de renta, quien propuso que el 4% fuera solamente para seguridad del gobierno de turno. De turno, sí. Entonces, perfectamente podríamos encontrar un abril 2027 con el Servicio de Impuesto Interno entregando un documento indicando de que el gasto para seguridad fue de un 20%. Y ahí podríamos destinar mayor redistribución de los Claro, ingresos y del ahí Estado. también parte también de capacitar aún más a Carabineros, porque si bien es cierto, es una de las instituciones con mayor preparación, pero ¿tendrá la preparación suficiente para manejar un armamento de distinto calibre, digámoslo así? Sí, absolutamente. Hay una lectura bastante simple al respecto sobre los programas de gobierno, que en relación a lo que mencionan los candidatos presidenciales, y una lectura bastante simple, no porque no quisiéramos abordar todo el plan de gobierno. Para algunos candidatos nos alcanzaba el tiempo, eso sí, pero no es el punto. Sino que una lectura un poco más simple de cada uno de los factores. Por ejemplo, una lectura simple desde el punto de vista tributario, Raúl, guarda relación con la candidata Yanez Jara, que dice, en resumen,
sobre su plan de gobierno. Dicen no sube impuestos, pero te fiscalizan mucho más. Riesgo de que si no recauda lo que promete recaudar o lo esperado, suba posteriormente los impuestos. No esperes resultados distintos si sigues haciendo lo mismo. mismo. O sea, si usted sigue haciendo lo mismo, va a pasar Va a tener lo mismo. lo mismo. O sea, nos encontramos en 4 o 5 años más hablando lo mismo. O sea, Ok. si actualmente tenemos un proyecto de ley que cambia la estructura o cambian los impuestos y se ve, si bien es cierto, como se ve como la parafernaria, ¿cierto? Que te va a proteger a las pymes, etcétera, etcétera, pero te está cambiando las reglas del juego para el inversionista de capitales mobiliarios, por Claro. ejemplo, el inversionista de fondos mutuos, el Claro. inversionista de acciones. Cuando yo empecé a estudiar no pagaba impuestos, ahora Sí, paga eso. un 10, Mm. ahora van a pagar un 27. Claro. Por eso es que Entonces, en definitiva, si bien es cierto, te está dándole como la chance a las pymes, pero también te está aumentando el impuesto en este régimen especial que se basa en las utilidades que se generan a través de la inversión en acciones. Y ahí yo quiero ir a ese punto. Impacto directo en el sector de inversiones De inversión. y particularmente en el sector inmobiliario y pymes. Leo completo para que después analicemos. Jara, más control, mayores contribuciones en zonas caras. Ojo con los inversionistas de comunas de alta plusvalía. Van a subir. Matei, menor carga gradual, atractivo para proyectos de largo plazo. Incentivar la inversión. CAS, alivio rápido, pero riesgo de ajuste posterior con frenos de inversiones. O sea, podríamos rápidamente bajar, pero la capacidad recaudadora del Estado también se podría ver afectada. Kaiser, demasiada incertidumbre para poderse planificar a 10 años. Las reglas pareciera que no están muy claras. Parisi, medidas populistas que pueden encarecer los proyectos de las comunas débiles. Hemos estado hablando casi ya 1 hora y media. De hecho, vamos para la 1 hora y media. Y es momento también de poder cada uno de nosotros entregar su propia análisis de estos candidatos presidenciales. Análisis que pueden estar siempre enfocados a la perspectiva cierto tributaria o también social o también financiera económica. Y en ese sentido les pregunto de forma abierta pero también dirigida. Vasco. El candidato, los candidatos presidenciales que hoy día están en la palestra y son los principales, que son estos 5 que hemos hablado: Jara, Matei, Kast, Kaiser, Parisi. ¿Tú consideras que los candidatos presidenciales que hoy día están podrían llegar a generar un cambio en el corto plazo en el Chile? En el Chile que hoy día se hunde. Hunde desde el punto de vista social y seguridad. En el corto plazo no creo. No, ya, o sea, las medidas que vaya a tomar en 2025, o sea, 2020, tienes que pensar que el presupuesto 2026, que es el año en que se cambia el gobierno, lo hace el gobierno que está actualmente. Entonces ya el 2026 no vaya a tener ningún cambio. Recién en el 2027 vaya a armar el presupuesto como entre comillas tu pinta, y para lo cual en el 2027 vaya a empezar a ver algún cambio. De los candidatos presidenciales que hoy día están, Ido, ¿consideras que algunos de ellos puede hacer un aporte significativo en materia de seguridad al país? Bueno, a ver, hay varios candidatos que han mencionado respecto de la mano dura mayor contra la inseguridad. A ver, el optimismo en cuanto al planteamiento me parece positivo. Sí, pero para ver los efectos creo que vamos a necesitar a mediano a largo plazo. Porque no solamente, por ejemplo, se trata en materia de seguridad de, insisto, una sanción finalista respecto, ¿no es cierto?, de la sanción a quien comete la infracción o la violación de la ley, sino que también requiere la capacitación al orden público. De hecho, el orden público ha sido cuestionado justamente no por la forma del acto material, sino más bien de discernir el límite de los derechos, el límite de la autoridad y el límite de los derechos. Entonces, de hecho, que ha sido por muchos años discutido esa materia respecto a la responsabilidad, ¿no es cierto?, de la autoridad del orden público. Y para eso necesitas tiempo. Es bueno, sí. Me parece que es un camino correcto, pero para ver los efectos seguramente que serán a mediano, a largo plazo.
Raúl, desde la perspectiva de la inversión inmobiliaria, ¿consideras que alguno de los candidatos presidenciales propone un escenario para los inversionistas en el corto o mediano plazo mejor del que está, por supuesto? O sea, yo creo, disculpa, yo creo que aquí el escenario de la inversión tiene que ver netamente con la suma de todo lo que hemos conversado, ahorro en el gasto, tiene que ver, ¿cierto?, con un concepto de mayor seguridad, tiene que ver también un concepto de definir políticas claras de seguridad, disculpa, de principios, ¿cierto?, de principios jurídicos, principios, ¿cierto?, tributarios, un panorama de impuestos claro. eh, y tener un respeto con la inversión y con el inversionista, cosa que los últimos gobiernos han perdido. O sea, cuando nosotros le abrimos la puerta a una inversión importante que llegue a Chile, tenemos que cuidar al inversionista. No, no somos independientes a ellos, y tenemos cierto grado de simbiosis en la vida. O sea, no podemos vivir sin ellos ni ellos sin nosotros. O sea, tenemos que aprender a ser un partner con el mundo de la inversión. Si tuviésemos hoy día la capacidad interna, bueno, pero hoy día no la tenemos y hemos visto, ¿cierto?, cómo ha sufrido deterioro el mundo, ¿cierto?, el mundo económico, cómo ha sufrido el deterioro el mundo financiero, cómo ha sufrido, ¿cierto?, el mercado de capitales, que de hecho hoy día el mundo financiero, parte de su estructura de crecimiento va en función a tener un claro mercado de capitales, un claro mercado de deuda, que hoy día, ¿cierto?, estamos en una tormenta perfecta. Tenemos, por un lado, déficit habitacional, por otro lado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos stock de entrega inmediata, pero estas dos puntas no tienen un punto de encuentro que es el financiamiento. ¿Y por qué no tenemos ese punto que antiguamente era tan rico, ¿cierto?, tener el mundo del financiamiento que uniera las dos puntas? Es porque existía, ¿cierto?, un mercado de deuda, un mercado de capitales fuerte, fuerte. El flujo estaba metido acá Sí. en la economía doméstica. Entonces, el no tenerlo hoy día, producto, ¿cierto?, de todo lo que hemos conversado, duele porque uno de los motores del crecimiento del país es el mundo inmobiliario, la construcción. La construcción te mueve mano de obra, te mueve materias primas, te mueve arquitectura, te mueve, ¿cierto?, te mueve el proyecto, la compra de terreno, el banco de terreno. Después tienes, por otro lado, la colocación, la venta, ¿cierto? Tienes el mundo broker, tienes los vendedores, después tienes el mundo retail, pues tienes que llenar, ¿cierto?, el departamento dentro. Entonces, Y después un ciclo. hay mucha sinergia, ¿cierto? Y aporta mucho el mercado de la construcción al crecimiento del país. Entonces, que esté retenido producto de todas estas inseguridades y no se junten estas dos puntas teniendo las ganas de pololear. Esto yo lo digo así, mira, hay dos personas que quieren pololear, pero los pasa un río entre medio. ¿En qué momento se van a juntar? Claro. ¿Cachai? Entonces, yo creo que aquí hay políticos que conocen muy bien el problema y que entendería que aquí el cierto que trabaja en darle mayores certezas al mundo privado para que la construcción trabaje, ¿cierto?, como un gatillador de aumento, ¿cierto?, en el mundo económico. ¿Cierto? Yo diría que hoy día quien puede dar esa seguridad estaría entre Kass y Matei, ¿ya? Dejo afuera hoy día a Kaiser porque con su nivel, ¿cierto?, de participación que tiene, la verdad no va a salir presidente. Y también, ¿cierto?, tiene unas ideas demasiado radicales al Chile que quizá hoy día no es Argentina. Claro. Pero como te digo, yo creo que en el mundo económico entre Matei y Kass, ¿cierto?, quizás más enfocándonos un poco más en Kass que en Matei, también por un tema estadístico, es quien podría, ¿cierto?, darle mayores certezas a este mundo de la construcción inmobiliario, como para poder, ¿cierto?, seguir este río, ¿cierto?, que separa a estas dos personas que quieren encontrarse, achicarlo un poco más, colocar una represa ría, ¿cierto?, ahí para que abajo, ¿cierto?, donde están estas dos personas se logren encontrar. Así que esa es mi opinión, querido Chris. Perfecto. Yo creo que, a ver, todos los temas que hemos tocado en esta ya hora y media que llevamos, han buscado poder pragmar de cierta forma, en palabras sencillas y simples, los planes de gobierno de los candidatos presidenciales que hoy día están en las elecciones de noviembre de 2025, primera vuelta al menos. Y la verdad las cosas es que aquí hay algo cierto. Chile, nuestro país, necesita urgente poder hacer un cambio en cómo venimos en varias materias. Chile, nuestro país,
necesita de forma urgente que el Estado nos garantice uno de los principios fundamentales por los cuales existe el Estado, que es la seguridad. La seguridad a todo nivel. Seguridad social, seguridad en las calles, seguridad en los poderes del Estado, seguridad en la inversión, indistintamente cuál sea. Y frente a eso, solamente quiero hacer mi propia reflexión muy breve, ocupando palabras de los 4 panelistas que hemos estado acá, que guarda relación con si nosotros queremos un cambio, la palabra lo dice. Necesitamos un cambio. Si nosotros seguimos con las mismas políticas que hemos venido gobernando, no vamos a tener ningún cambio. Hoy día Chile lo que necesita es poder entregar a sus ciudadanos, a sus residentes, la seguridad de que va a volver a su casa. Necesita entregarle a los inversionistas la seguridad que desde el minuto 1 las reglas están claras para poder jugar este juego. Necesita entregarle al contribuyente la seguridad que los órganos que están dispuestos para poder ayudarlos, fiscalizarlos, cobrarlos, etcétera, guiarlos, dan el ejemplo. Porque pareciera que hoy día, en lo que es el Estado chileno, pareciera, al menos lo que así se ve, es que hay solamente un sector, que es la Contraloría, quien está haciendo la pega. En base a eso, este panel, que está aquí conformado por los 4, Raúl, Ido, Vasco y quien les habla, solamente lo que buscamos es poder entregarle a ustedes una mirada desde el punto de vista tributario a cada uno de estos efectos. Porque créanme, no hay seguridad, no hay economía, no hay finanzas, no hay políticas públicas si es que no hay recaudos. Y no da lo mismo cómo recaudas. No da lo mismo. Ni cuánto recaudas, ni en cuánto tiempo recaudas. Ni tampoco da lo mismo gastar la plata de la casa y después ir a buscar la plata ir a recaudar la plata de la casa. No juegan, no es así el juego. Así que, amigos míos, les quiero agradecer a cada uno de ustedes. Raúl, Vasco, Ido, los quiero agradecer por haber estado el día de hoy acá. Los quiero dejar a todos invitados. No se preocupe porque no va a ser la primera ni la última vez que vamos a tener a estos tremendos personajes y actores del sector inmobiliario y tributario en nuestro país en este podcast. Pero desde ya los quiero dejar invitados para que vean este episodio completo. Si llegaste hasta aquí, por favor, colócanos acá abajo en los comentarios. Cuéntanos si se nos faltó hablar de algo. De pronto, ¿por qué no? Se puede venir un tercer capítulo. Señores, gracias totales por su participación. Los dejo el micrófono abierto para que se puedan despedir. Muchas gracias, Cris, por la invitación. Chiquillos, nos estamos viendo en el próximo capítulo. Sí, gracias, Cris, por la invitación. Muy buenos temas, contingentes y de interés nacional. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias y me sumo a las palabras de mis amigos. De regiones para Santiago. Nos vemos. Gente de campo. Gente de campo.